Bueno, y les tenemos una sorpresa, una invitada muy especial a Conexión Global Prime, porque tenemos el lujo de trabajar con quien fue corresponsal por 5 años en el Vaticano, quien conoció personalmente al Papa Francisco, nuestra gran compañera Matilde Burgos. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos muy alegres de tenerte acá. Muchas gracias, Alicia. Feliz de poder estar acá y honrada de estar como invitada esta vez y al programa, por cierto. Cambiamos los roles, Mati, te tenemos como entrevistada y yo quiero partir preguntándote cuál fue tu primera impresión del Papa Francisco, en lo personal, cómo fue conocerlo, qué sentiste de él, en su carácter, ¿quién es Francisco? Bueno, lo primero, estaba en la plaza de San Pedro cuando anuncian quién va a ser el Papa y anuncian que es el cardenal Bergoglio. Y nosotros como latinoamericanos, yo sabía que era un jesuita argentino, no lo podíamos creer que fuera tan cerca. Además, de la congregación de los jesuitas, uno tenía la esperanza de que iba a ser un modelo absolutamente distinto de iglesia, más abierto, más horizontal, que caracteriza el liderazgo de los jesuitas. Al segundo día después de ser electo, cuando la primera reunión es una reunión que tiene con los periodistas, nos cita a todos, primero nos da las gracias por haber cubierto el cónclave, y ahí es donde dice que él quiere ser un pastor con olor a oveja y que quiere esta iglesia pobre para los pobres. Y comienza a dar estas señales que para algunos pueden ser señales de formas más que de contenido, pero la forma también lleva al contenido. La forma no queda aislada. Él, fíjate que fue a pagar la cuenta del hostal donde se estaba quedando en Roma. Andaba en un auto que era un auto sencillo y andaba de copiloto. Bueno, fueron primeras señales y bueno, y después lo que todos sabemos, que rechaza quedarse en los departamentos apostólicos, es el primero. Y por lo tanto dijo que quería estar entre la gente. Al principio incluso él mismo tomaba su bandeja y sacaba la comida. Por lo tanto uno decía ya, finalmente hay un papa que está mirando lo que es la realidad de los cristianos en el siglo XXI y va a proponer un modo de ser cristiano que se puede hacer en el siglo XXI, respondiendo a esas necesidades. Esa fue mi primera impresión, mi primera expectativa más bien de lo que era el Papa Francisco. Ahora, Mati, este viaje a Chile que cambió el pontificado del Papa, estuviste ahí con él en el avión, tu pregunta hizo noticia, de hecho yo me acuerdo que de acá en el canal era, la Mati tiene la exclusiva. ¿Cómo fue esa pregunta de partida? ¿Cómo se escogió? ¿Quién iba a hacer esa pregunta? ¿Cómo la preparaste? Bueno, el Papa solamente habla de regreso a Roma. Digamos, entre comillas, las conferencias de prensa son de vuelta para que nada de lo que diga vaya a marcar la visita. Por lo tanto, cuando vino, y hay una foto, está que le regalé esta camioneta del Padre Hurtado, sí, pero era solamente, claro, como para... Ahí están... Claro, esas imágenes. Era como para generar una conversación que me permitiera contar algo cuando llegáramos y aterrizáramos aquí en Santiago. Yeah. Bueno, más fue lo que hablé yo porque le conté, o sea, le expliqué al Papa, está la camioneta verde del Padre Hurtado de un jesuita como usted, lo que hizo con esa camioneta que recogía a los niños pobres, que él iba a ir además al hogar de Cristo, así que pensamos que como jesuita era un regalo que le iba a gustar. Lo pidió que lo guardaran especialmente entre sus regalos y bueno, no hubo mucha conversación. Yeah. Fue al regreso cuando se dio esta conversación y ya la visita tenía un carácter que había cambiado absolutamente, porque fue una visita que se produce en un contexto de, primero, una secularización de Chile. Es uno de los países que en cuanto a número de católicos ha disminuido en el último tiempo muchísimo. Se acerca a lo que existe en países desarrollados, dentro de, comillas, lo que se puede hacer comparable con otros países de Europa, pero también venía marcada por el escándalo de los abusos sexuales, por la designación de Juan Barros como obispo en Osorno. Durante ese año se había producido, y a Juan Barros, si bien no estaba acusado de abuso, pero estaba acusado de encubridor de abusos de Fernando Karadima.
Y el Papa lo que había hecho había sido relevarlo a la categoría de obispo de una diócesis. Por lo tanto, había mucho malestar porque no se entendía cómo podía nombrar a alguien que hubiera sido del círculo cercano de Fernando Karadima, que ya se había establecido que había sido un sacerdote que había abusado sistemáticamente de muchos de los que lo rodearon, y no solamente abuso sexual, abusos de poder, abuso de confianza, abuso en distintas materias. Por lo tanto, era bien inexplicable. Él incluso durante una visita que hace un chileno en la Plaza de San Pedro, que era Jaime Coiro, que estaba en ese tiempo, trabajaba en el arzobispado, le dice: Monseñor, ¿qué pasa con Osorno? Y ahí es donde el Papa dice: bueno, Osorno sufre por tonta, y hay una declaración bastante desafortunada. Por lo tanto, ese era el ambiente que había antes de la llegada del Papa. Las víctimas de Fernando Karadima, James Hamilton, Juan Carlos Cruz y Andrés Murillo, le habían pedido además una reunión al Papa. Y el Papa sí se iba a reunir en la Nunciatura con víctimas de abusos, pero no a ellos. Por lo tanto, también ahí había algo que no cuadraba. ¿Por qué se recibe a víctimas, no quiere recibir a quienes han sido las principales voces o las voces que más han escuchado de un caso que ha sido tremendamente importante para la Iglesia? Bueno, y él se mantiene en este apoyo a Juan Barros, que además asiste a todas las ceremonias. Sí, porque y está la imagen. Exactamente, uno decía, esto ya es casi una provocación, porque le está causando un problema incluso a la visita del Papa. Y es entonces cuando en Iquique, una periodista, Nicole Martínez, de Radio Bio Bio en esa época, le hace la pregunta que por qué, que qué piensa, que si lo va a sacar o no, y él le dice que hasta cuándo, que él lo que necesita son pruebas. Y si no hay pruebas, cuando me lleguen las pruebas yo cambiaré de opinión. ¿Está claro?, le dice. No, fue súper duro. Por lo tanto, lo que hacía ahí también era poner en entredicho, poner la duda sobre la misma declaración de las víctimas, de los denunciantes de Fernando Karadima. Y en el avión, es cierto que recién en el avión él se da cuenta de lo que está pasando hablando con los periodistas. Yo creo que ya venían voces internas dentro de la Iglesia, porque esto no solamente fue aquí, o sea, tuvo repercusiones en Chile, sino que, por ejemplo, el cardenal O'Malley, que es el cardenal de Boston, que está a cargo precisamente de uno de los grupos que trabaja en temas de abusos sexuales, él dijo: no creer a las víctimas es una revictimización, y eso ya había salido en la prensa. Por lo tanto, ya le estaba causando un ruido no solamente en su visita, sino que a nivel ya de la Iglesia general. Luego de la visita a Chile hay una visita a Perú que tuvo unas características muy distintas. Fue recibido como se recibe al sucesor de Pedro, en una visita multitudinaria. Y que también hizo noticia en Chile que no llegara tanta gente. Bueno, en Chile, claro, uno de los temas centrales fue que no llegó la cantidad de fieles, no vinieron los argentinos desde Argentina, y acá digamos, multitud no hubo efervescencia. Había curiosidad probablemente, pero efervescencia no. Y en Iquique fue probablemente uno de los actos, esa misa fue uno de los, digamos, de los encuentros que menos gente convocó. Además era un lugar más alejado de la ciudad. Bueno, hubo distintas, pero además se pensaba que en el norte iban a llegar muchos argentinos, lo que no ocurrió. Bueno, entonces, cuando ya estábamos por subirnos al avión de regreso desde Lima a Roma, hacen un sorteo de quienes pueden preguntar. Y gané el sorteo. Así que preparando la pregunta era básicamente... ¿Había más periodistas chilenos? Sí, había varios periodistas chilenos. Estaba Canal 13, estaba El Mercurio, estaba La Tercera. Esos éramos, si bien, una radio. Mucha suerte, pero mucha presión también. Mucha suerte, sí, pero mucha presión. Bueno, había que hacerle la pregunta que venía. Y también, bueno, fui afortunada porque le hago la pregunta, que fue una de las primeras. ¿Por y le qué pregunto, no les cree? Primero, que a qué atribuía él el fracaso de la visita a Chile. Y ahí viene una turbulencia, entonces tuvimos que parar. Y cuando se termina la turbulencia, retomo el micrófono y le digo, ya, pero además, ¿qué pasa? ¿Por qué
usted pone en duda el testimonio de las víctimas en el tema de Monseñor Barros, del obispo Barros. Entonces, él me dice que no hay ninguna denuncia. Yo le digo, denuncia de abuso no, pero de encubrimiento sí. Y él me dice que es también un abuso. Bueno, y ahí él empieza a captar, porque también lo traía internamente, como te contaba que ya había habido ruido en el Vaticano. Y hay varias otras preguntas que van después en la misma línea. Y él, bueno, pide perdón y dice que efectivamente sí están esas denuncias, que él está abierto a recibirlas. Y bueno, no fue bien recibida mucho mi pregunta, pero... ¿Pero de parte de Francisco o de su equipo? Porque él contesta muy amable. Él contesta amablemente, sí, no se enojó. Lo que sí me dijo que a él no le parecía que su visita no hubiera sido exitosa. Pero claro, además que como tocó la turbulencia, pude hacerle 2 preguntas y eso fue como demasiado para el protocolo. Bueno, la cosa es que, bueno, llegamos al Vaticano, se dan a conocer todas estas declaraciones y a las 2 semanas él anuncia que va a enviar a Chile una comisión para investigar el tema de los abusos sexuales en Chile. Y manda a Monseñor Chicluna, que es obispo de Malte, que estaba en ese momento y sigue todavía estando en la Congregación de la Doctrina de la Fe, encargado del tema de las investigaciones de los abusos sexuales. Fue quien investigó los abusos dentro de los Legionarios de Cristo, que sancionó a Marcial Maciel, una persona que tiene una vasta experiencia en este tema, y venía con el sacerdote catalán Jordi Bertomeu, y ellos fueron los dos los que comenzaron a recibir los testimonios de los denunciantes, no solamente de Fernando Karadima, sino que comenzó, entre comillas, como una avalancha de gente que comenzó a sentirse que por lo menos era escuchada. Y recogen todo este material, se quedan más días de los que habían pensado, y semanas después el Papa manda una carta a Chile pidiendo perdón y además citando a toda la Conferencia Episcopal chilena, porque lo que el Papa termina sintiendo es que no le habían dado la Conferencia Episcopal la información necesaria para que él pudiera tomar una decisión a la hora de nombrar un obispo, porque el obispo tú lo nombras, el Papa lo nombra porque recibe la recomendación del nuncio, y al nuncio le llegan los nombres de la Conferencia Episcopal. Por lo tanto, la Conferencia Episcopal había propuesto el nombre de Juan Barros, el nuncio se lo lleva y se produce toda esta cadena que el Papa, bueno, tiene que confiar en la gente que tiene, pero ahí se da cuenta de que no le habían entregado la información que él necesitaba. Y bueno, y más allá de eso, termina invitando a estas 3 personas que no habían querido recibir aquí en Chile, los recibe en el Vaticano, y ahí comienza a escribirse otra historia, una relación distinta con ellos, les pide perdón, los tiene una semana ahí en Santa Marta, en el mismo lugar donde vimos en estos días él vivía, donde murió y donde fue velado en un principio. Y comienza una relación muy distinta incluso con uno de ellos, con Juan Carlos Cruz, que además lo nombra en una comisión encargada de también el tema de los abusos sexuales dentro de la iglesia. Y bueno, ahí después manda a llamar a toda la Conferencia Episcopal, les pide la renuncia. O sea, él se dio cuenta que había que marcar una diferencia, y había muchos países donde estaba ocurriendo lo mismo, que estaban mirando a Chile. Además, todos decían, este es un tema de tiempo, porque no es que pase en Chile o pase en España o pase en Estados Unidos, sino que esto va a pasar en todas partes. Por lo tanto, hay que ver cómo va a ser la reacción con Chile y qué es lo que va a pasar. Mati, ¿tú crees que el tema de los abusos por parte de la Iglesia fue el mayor desafío que enfrentó el Papa Francisco? Mira, el Papa Francisco tenía enormes desafíos. Bueno, el tema de los abusos sexuales sin duda que es uno de los más importantes, porque son crímenes cometidos por religiosos que tienen que estar para generar confianza y no para cometer crímenes. Y esos crímenes además venían encubiertos sistemáticamente por la organización eclesial. Por lo tanto, ese era un tema muy, muy delicado. Pero también había otros problemas por los cuales bueno, este también era uno de ellos. Había renunciado el Papa Benedicto XVI, porque recordemos que Francisco no se elige después de la muerte de un papa, sino que se elige después de la primera renuncia casi en 600 años.
de Benedicto XVI, que siente que no puede llevar a cabo esta cantidad de reformas. Se habían filtrado los Batilix, ¿te acuerdas? Sí. Donde habían documentos que se habían filtrado de los problemas que había al interior de la Iglesia, había problemas de gestiones administrativas, había problemas de turbiedad en los dineros de la banca vaticana. Por lo tanto, había cosas muy importantes que reformar. La curia, ¿qué es la curia? Es el grupo de cardenales, obispos que están en el gobierno de la Iglesia, los encargados, entre comillas, como de los ministerios. Ahí habían tomado tal vez atribuciones y poderes que iban más allá de lo que se quería y que se establecía, y que el Papa Benedicto dijo: con mi renuncia se descabeza todo y es la única manera que tengo de hacerlo. Entonces tenía muchas tareas. De hecho, en las congregaciones generales que se están realizando ya ahora, que son las reuniones de los cardenales antes del cónclave, cada uno de los cardenales expone lo que espera del próximo pontificado, y el Papa, digamos, entonces cardenal Bergoglio, habla de esta curia, del exceso de clericalismo, de esta iglesia que parece más una corte que una iglesia para servir. Por lo tanto, ahí también hay ahí él presenta cuáles son todos los principales desafíos, la inclusión de las mujeres, porque no se entiende que si hay mitad de mujeres, lo que uno ve en todas las celebraciones sean hombres. Y ahí se logró avanzar, no tanto, bueno, pero en ninguno de los temas que él se propuso tampoco logró avanzar tanto, porque son estructuras enormemente pesadas y hay lógicas internas que incluso uno también desconoce. Mati, se nos acaba el tiempo, lamentablemente. Pero por último, ¿quién crees que podría ser el sucesor del Papa Francisco? Ya se han hablado de hartos nombres. Sí, siempre los favoritos no salen. Francisco no era favorito. Francisco se hablaba muy poco. Otras veces sí, o sea, con el Papa Ratzinger sí, con Karol Wojtyła no sabían ni quién era cuando nombraron su nombre en la Plaza de San Pedro ese día de conclave. Mira, yo creo que efectivamente la Iglesia, si la recibió el Papa Francisco con estas divisiones, hoy día la Iglesia sigue con divisiones, hay que también van con los tiempos, la polarización no solamente de las instituciones de gobierno o laicas, sino que hay también división y polarización en la Iglesia. Hay grupos conservadores que esperaban que el Papa hablara más de espiritualidad que de cosas cotidianas. No les gustó nunca que él autorizara la bendición, por ejemplo, a parejas homosexuales, uniones homosexuales, no un matrimonio. Él siempre se opuso en esa línea, también es bien tradicional, pero había muchas cosas que este tema de quitarles privilegios, de bajarles el sueldo, o sea, no cayó bien. Por lo tanto, hay muchos que quisieran ir como las olas del mar, retroceder, y eso es lo que vamos a ver ahora en el próximo cónclave. ¿Qué es lo que pasa si se mantienen las reformas, si avanzan o si retroceden? Y hay distintas líneas, y también hay que ver el tema regional, porque ya ha habido varios papas que han sido no italianos, como la tradición que marcaba la Iglesia, aunque ahora digamos, los cardenales provienen de muchos más lugares que antes, es tal vez el cónclave más universal, pero donde probablemente se quiera volver a Europa por la situación geopolítica que también está atravesando el mundo, donde Europa también está despertando y viendo que tiene que asumir, digamos, liderazgo en distintos aspectos. Mati, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por todo este conocimiento, y por supuesto vamos a tener a Matilde comentando los próximos pasos a seguir. Encantadísimo, un privilegio. Muchas gracias, y nosotros nos vamos a la pausa y ya volvemos con más Conexión Global Prime.